hipertensión arterial. Ustedes revisan la guía americana y la guía colombiana. Cuando se está comenzando el manejo farmacológico de la hipertensión, sugieren estas dos guías comenzar con diuréticos, sobre todo diuréticos tiazídicos. Entonces entiendo que ustedes ya vieron esta clase con el doctor Felipe, ¿no? Sí. Dicen los aspectos relacionados con los fármacos, sobre todo tiazídicos, y los relacionados son los que más se usan. Claro, dependiendo de si el paciente es hipertenso puro o es hipertenso con otras comorbilidades, ¿no? Algunas veces hay que tener en cuenta el perfil de seguridad de los diuréticos, porque algunos diuréticos el perfil de seguridad no ayuda, ¿no? Porque causa algunos problemas en los lípidos, algunos problemas en los electrolitos, ¿vale? Inclusive, si el paciente tiene falla cardíaca con signos convulsivos muy importantes, con signos y síntomas convulsivos muy importantes, es decir, está en etapa húmeda, se recomienda algunas veces hacer ciclos con diuréticos de ácido en pacientes hipertensos. ¿Okay? Entonces, todos esos aspectos ustedes los tienen que revisar. El otro grupo que aparece es el de simpaticolíticos, como un grupo grande, es decir, fármacos que van a disminuir la actividad del sistema simpático. ¿Por qué? Parte de la patogenia de la hipertensión arterial está el hecho de que la hiperactividad del sistema simpático participa en la hipertensión arterial. Tiene entonces todo sentido que si disminuimos la actividad del sistema simpático de esa manera, de forma central o de forma periférica, o ambas, vamos a contrarrestar este problema, ¿no es cierto? La hipertensión arterial. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con un grupo de fármacos que vamos a ver hoy, los agentes centrales, simpaticolíticos de acción central, se conocen también así. También encontramos bloqueadores que son neuronales, normalmente bloquean la liberación, la descarga, la magnitud de descarga del neurotransmisor, y ahí nos encontramos con el Guanadel y la Herceptina. Realmente el Guanadel ya no se usa sino solo experimentalmente, y la Herceptina hasta hace unos años no se utilizaba ya desde hace mucho tiempo, pero volvió a utilizarse en bajas dosis. Se viene utilizando, hay que esperar cómo nos va, porque se retiró por un problema muy grave, lo vamos a ver. Se retiró por depresión mayor, por suicidio. Entonces eso hizo que se retirara en su momento. Hemos visto cuando se abordó farmacología del sistema nervioso adrenérgico, cuando se vieron los antiadrenérgicos, vimos los antagonistas beta y los alfa. Entonces ahí vamos a encontrar, ¿no?, todos ellos, los antagonistas beta, los antagonistas alfa, y los mixtos, digamos, como el carvedilol y el abetadol, son fármacos que ya vimos en farmacología del sistema nervioso autónomo, vimos su mecanismo de acción, vimos sus perfiles, pero ahora les invito a que verifiquen, revisen, estudien cuál es, digamos, el desempeño de ellos, los alcances, las limitaciones de los antagonistas alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos y los mixtos en la hipertensión arterial. Algunas cosas puedo decir, que, digamos, adelantarles, que los bloqueadores beta-adrenérgicos o antagonistas beta son muy útiles, sobre todo cuando el paciente, además de hipertensión arterial, tiene otros problemas. Los beta-bloqueadores son un grupo de fármacos, sobre todo los de tercera generación, selectivos y no selectivos, son muy importantes para manejar otros problemas, como por ejemplo el paciente que tiene una comorbilidad como la enfermedad coronaria. Entonces el paciente tiene hipertensión arterial, pero también tiene enfermedad coronaria. Entonces en ese paciente es muy útil el manejo también con beta bloqueadores, sobre todo metoprolol, carvedilol, que han demostrado mejorar, disminuir la morbimortalidad, hospitalizaciones y mejor probabilidad de supervivencia cuando se asocian beta bloqueadores.
Lo mismo pasa en el escenario de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Muchas veces justamente la cardiopatía hipertensiva puede ser, digamos, de alguna manera detenida y algunas veces revertida cuando se usa este tipo de medicamentos. Claro, también se usan otros que vamos a ver, pero esa sería más o menos la aplicación de los beta-bloqueadores junto con, digamos, otros medicamentos cuando se sufre de hipertensión arterial y otras comorbilidades. En el caso de los alfa, de los antagonistas alfa, se usan menos, mucho menos que antes. Tienen, digamos, una buena eficacia. El problema es que como tienen un efecto muy marcado en el lecho venoso, en pacientes que tienen ya cierta edad, no es recomendable porque tienden a causar demasiada hipotensión ortostática. Y esa es una limitación, y disfunción eréctil, y algunos otros problemas relacionados de seguridad. ¿Ok? Por supuesto que cuando se habla de hipertensión también se habla de sus complicaciones, las urgencias y las emergencias hipertensivas. En el caso de las emergencias hipertensivas, suele ser muy utilizado el abetadol dentro de estos grupos de fármacos que actúan disminuyendo la actividad simpática. Se usa bastante, de hecho ha desplazado bastante el nitroglicerato de sodio que vamos a ver hoy, y bueno, eso es algo como importante para destacar. ¿Okay? Y el carvedilol, como ya mencioné, es el de mejor desempeño en insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial y otras patologías. Bueno, hay otro grupo que es el grupo de los vasodilatadores con mecanismos diversos. Aquí tenemos, por ejemplo, la hidralazina, el minoxidil, el diazóxido, que los vamos a ver. Cada vez se usa menos el diazóxido, pero vamos a verlo. El nitrocruciato de sodio también lo vamos a ver. Son vasodilatadores puros que llamamos. Y también están los bloqueadores de los canales de calcio, que los vimos ayer. Ya los vimos ayer en el escenario de la hipertensión arterial, también tienen su uso. Normalmente en el escenario de la hipertensión arterial, los que más se usan son las dihidropiridinas. El más usado actualmente es la amlodipina, bastante utilizada, y la nifedipina. Las otras se usan, pero las más usadas son esas. Dependiendo de si el paciente tiene también enfermedad coronaria, pues podría llegar a ser útil. Habría que tener cuidado de que no cause robo coronario. Y digamos, eso es básicamente en ese sentido con los bloqueadores de calcio. Están los tres grupos que inhiben la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Están los fármacos que inhiben la enzima convertidora angiotensina, están los fármacos que antagonizan los receptores AT1 para la angiotensina 2, muy frecuentemente llamados ARA2, y están los inhibidores de la renina, de la listirena, principalmente, que fue aprobado ya hace unos 15 años. ¿Okay? Estos los vamos a ver después de esta partecita. Entonces vamos a ver primero los simpaticolíticos de acción central, los vasodilatadores puros, para después pasar a ver estos últimos, que son los que nos hacen falta. Esto es más de lo mismo, solo mostrando en una figura los diferentes niveles en donde uno puede, digamos, manipular los procesos que estarían involucrados en la hipertensión arterial. Recuerden que la hipertensión arterial secundaria pues se trata del problema, pero en la primaria, que no sabemos cuál es la causa, se usan todos estos tipos de medicamentos. Bueno, entonces comencemos con los simpaticolíticos de acción central, es decir, son medicamentos que van a actuar en el sistema nervioso central, específicamente donde se regula, ¿cierto?, los centros vasomotores y cardíacos, la descarga simpática. Ahí es donde vamos a ver a estos medicamentos actuar. Tenemos la alfa-metildopa, conocida como metildopa más frecuentemente.
Es un medicamento, una sustancia que se diseñó para hacer un falso sustrato y entrara en el proceso de síntesis y se sintetizara una molécula diferente a la norepinefrina. Y de esa manera, la descarga de norepinefrina se iba a disminuir. ¿Cierto? Así fue que se diseñó. Pero resultó que la sustancia que se producía, la alfa-metilnorepinefrina, terminó teniendo una actividad que no se esperaba. ¿Cierto? Cuando fueron a verificar el efecto que tenía la alfa-metildopa en los pacientes usuarios, se dieron cuenta que efectivamente tenía un efecto antihipertensivo. Comenzaron a indagar sobre los mecanismos para verificar si era lo que se sospechaba y para lo que se había diseñado, y se encontró que no, que el efecto antihipertensivo no era porque se disminuyera la descarga de norepinefrina, no era tanto por eso, sino era más porque la alfa-metilnorepinefrina tenía una gran afinidad con los autorreceptores alfa 2, es decir, los receptores alfa 2 presinápticos. Sabemos que, y yo les mostré cuando vimos farmacología del sistema nervioso autónomo, estos receptores que están, ¿cierto?, en el botón presináptico, los alfa 2, cuando estimulados, ellos inhiben la liberación del neurotransmisor. Esos receptores alfa 2, yo les mostré, están en diferentes vías neuronales, no solamente la vía noradrenérgica, sino también en la serotoninérgica, en la colinérgica, en la dopaminérgica, en diferentes vías, pero siempre hace lo mismo. Si el receptor está en el botón presináptico, cuando se estimula, lo que hace es inhibir la liberación del neurotransmisor. Y se observó que esa es la razón principal, es decir, el mecanismo principal que lleva al efecto antihipertensivo de la metildopa. Entonces, no se les olvide, si les pregunta cuál es el mecanismo más importante que causa el efecto antihipertensivo de la metildopa, no vayan a decir que disminuye la descarga de la norepinefrina porque disminuye su almacenamiento o algo, sino porque es un agonista, alfa 2 presinóptico. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que decía, efectivamente se mete en la vía de síntesis, se produce la sustancia que va a tener una gran afinidad por los autorreceptores. Ahora ustedes se estarán preguntando, y con razón, bueno, pero este medicamento estimula los alfa 2 y los alfa 2 también están en los vasos sanguíneos, tanto en las venas como en las arterias. Y aprendimos en farmacología del sistema nervioso autónomo que cuando se estimulan estos receptores alfa 2 ocurre una vasoconstricción, ¿cierto? Pues resulta que eso es verdad, pero ciertamente este medicamento y la clonidina que les voy a presentar tienden a tener mucho más afinidad por los autorreceptores del sistema nervioso central. Y se observa que el efecto que predomina es la disminución de la descarga simpática, más que su efecto periférico. ¿Ok? Y en suma, entonces lo que uno observa, lo vamos a ver con los efectos, son efectos más depresores. Miren, lo que uno observa es disminución de la presión arterial, no importa si es por vía oral o endovenosa, hacia las 6 o 8 horas. Disminución de la resistencia vascular periférica. Normalmente, si la dosis es adecuada, no tiene repercusión sobre el gasto cardíaco, excepto en los pacientes de edad avanzada que puede, por una digamos, exagerada disminución de la precarga, comprometerse el gasto cardíaco. ¿Ok? Por este efecto, incrementa la capacitancia venosa. Yo quiero verificar si estamos entendiendo. ¿Cómo es que la metildopa, estimulando los receptores alfa 2,
en el sistema nervioso central, en las neuronas noradrenérgicas, termina causando estos efectos. El reflejo. Por un reflejo. En parte, pero no es que sea un reflejo, sino lo que está es disminuyendo la descarga simpática. Porque la descarga simpática, ¿no?, que la tenemos todo el tiempo, a veces más, a veces menos, dependiendo de qué está ocurriendo en nuestro organismo. Pero ciertamente el tono de nuestros vasos sanguíneos y la actividad cardíaca en parte depende de la estimulación de la norepinefrina, ¿verdad? Es decir, la norepinefrina se libera en los nervios noradrenérgicos periféricos y llega, por ejemplo, a las venas, ¿no?, y estimulan los alfa-1 y causan venoconstricción. O llegan a las arterias, la norepinefrina liberada por esas neuronas, ¿de dónde? ¿De dónde? Del sistema simpático, ¿cierto? De la neurona postganglionar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están acompañando o no? Imagínense, ¿dónde están los ganglios simpáticos? Paravertebrales, muy bien. Entonces ahí paravertebrales, ¿cierto?, están saliendo las neuronas postganglionares, ¿cierto?, postganglionares, después del ganglio, son las gotas, y unas llegan a los vasos y otras llegan al corazón. Como son noradrenérgicas, que liberan noradrenalina y van a actuar con los receptores en los vasos, con los alfa-1, provocando arterio y venoconstricción, y en el corazón, en el nodo sinusal, con los beta-1, cronotropismo positivo, y en el cardiomiocito, inotropismo positivo, fuerza contráctil. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero resulta que esa neurona descendente que estimula la periférica, pues viene de los centros vasomotores y es noradrenérgica. La metildopa disminuye la descarga de esta neurona que está llegando a preganglionar. Entonces se disminuye el disparo y en consecuencia, exacto, la norepinefrina que se está liberando hacia los tejidos menor. Y de esa manera se explica por qué disminuye la resistencia, por qué disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si se nos va la mano, podemos causar una hipotensión, una bradicardia, ¿cierto? Un colapso cardiovascular, que eso puede pasar. Tenemos que utilizar. Pero como lo estamos utilizando en el escenario de la hipertensión, que están por encima, entonces uno tiende a llevarlos hacia la normalidad, ¿no? Vamos a causar hipotensión. Esa es el papel del médico, no equivocarse en la dosis, tener en cuenta los otros tiempos. Bueno, ¿se entendió? Con el uso crónico, recordemos, porque yo tal vez lo decía ayer, todo vasodilatador que nosotros prescribimos a nuestros pacientes, si lo utilizamos crónicamente, fatalmente va a terminar causando algunos cambios hemodinámicos, sobre todo a nivel renal. ¿Cierto? Y eso va a causar unas respuestas, retención hidrosalina sobre todo, hiperactividad de angiotensinados, que van a contrarrestar el efecto antihipertensivo de la metildopa. Eso se le llama pseudotolerancia. ¿Ok? Se ha observado también ese efecto. Miren, yo lo resalté aquí. Ustedes explican por qué. Revierte la hipertrofia del ventrículo izquierdo después de 12 semanas. ¿Por qué revertirá la hipertrofia? Muy importante. Recuerden que la hipertrofia la observamos en el paciente hipertenso, ¿cierto? Porque es un fenómeno adaptativo. El corazón está enfrentando una poscarga muy elevada. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno cuando comienza a levantar pesas, no?
pues de alguna manera los músculos comienzan a crecer. Claro, dependiendo de la edad que uno tiene también. Pero normalmente a su edad, ¿cierto? A la edad que ustedes tienen, se hipertrofia el músculo. El corazón también es un músculo y se hipertrofia. ¿Para qué? Para vencer esa resistencia del hipertenso que tiene la poscarga de la. ¿Y qué más? Eso está muy bien. Es un efecto que, como vamos a disminuir la poscarga, se alivia y el paciente ya no tiene que hipertrofiar. Pero ustedes se pueden estar preguntando, bueno, pero eso explicaría que no se hipertrofie más, pero que revierta la hipertrofia. Eso quiere decir que ya puede ser reversible, que puede llegar, tiene un punto de retorno y un punto de no retorno. Bien, pero también, exacto, disminuye la hiperestimulación, ¿dónde? En el corazón. Se ha observado que la hiperestimulación adrenérgica, noradrenérgica en el corazón, los receptores beta 1, está asociada con hipertrofia y remodelamiento. Eso también se ha disminuido. ¿Por qué? Porque se ha disminuido la descarga de norepinefrina que se está liberando en el corazón. ¿Sí se está entendiendo? Entonces, por estos efectos, observamos. Y está en algunos ensayos clínicos dentro de las moléculas que disminuyen, que mejoran la función sistólica de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien, excelente. Aquí el perfil de farmacocinética, llama la atención sobre el volumen de distribución, que es relativamente pequeño. Y eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en las gestantes, porque esta es una molécula que es muy segura en gestantes, embarazaditas, tiene un buen perfil de seguridad para ellas. Entonces hay que tener en cuenta este dato, porque hay que ajustar dosis. Normalmente el volumen de la gestante cambia, se aumenta, entonces hay que hacer un ajuste. Hay que también vigilar la función renal, porque puede cambiar la vida media de forma significativa, es decir, aumenta. ¿Ok? Bien. Doctor, ¿y el efecto de contención en estas es igual a las de ayer o es menor? ¿Cuál es de ayer? Vimos ayer que tú decías que se les empezaba con una dosis muy bajita y es que había que vigilar al paciente. Si estamos hablando de nitroglicerina endovenosa, pues tiene mucho más riesgo de hipotensión la nitroglicerina endovenosa, ¿vale? Pero si estamos hablando de nitroglicerina en preparados transcutáneos, orales y todo eso, pues no tiene tanto peligro, digo, no más peligro que esto, pero por vía endovenosa definitivamente sí. Pero en principio, toda vez que utilicemos fármacos que tienen efectos vasodilatadores, siempre hay que estar vigilando, sobre todo las primeras dosis. Otra cosa, este tipo de medicamentos, la metildopa, la cloridina, los que vamos a ver que son simpaticolíticos de acción central, tienden a tener una latencia prolongada. Ellos no causan un efecto constante desde el inicio. Puede haber un cuadro de disminución de la presión, pero después como que parece que no están actuando y terminan actuando un tiempo después. Bueno, entonces de forma constante, de forma uniforme. Y esto porque se mete en un sistema complicado, que es el sistema nervioso. Bueno, listo. No, estoy así. Como les decía, los autorreceptores no son exclusivos de las vías noradrenérgicas. Y mismo que lo fueran, las vías noradrenérgicas no apenas participan de la regulación del sistema cardiocirculatorio. La noradrenalina también está implicada en el afecto, ¿sí? Las emociones. En consecuencia, podemos tener alteraciones a este nivel, ¿cierto? Bien, por ejemplo, en este caso nos está hablando de sedación, de depresión, es decir, disminución de la vigilia. Depresión, ustedes ya saben más que yo lo que eso significa. Disminución de la libido, terrible.
Terrible, eso es un efecto terrible que puede acabar con un matrimonio. La mujer hasta puede creer que el hombre tiene un amante. No, eso tiene un amante, ¿cierto? Está haciendo el trabajo por fuera y no quiere trabajar en casa. Y resulta que no, el señor nada, lo que pasa es que está tomando mentitopa. Y le quitó las ganas. Y se dañó el matrimonio. Y después van y le pegan un puño al médico, por su culpa, porque el matrimonio. Ella da depresión y se suicida. Ella da la depresión y se suicida. Bueno, curó la hipertensión. Terrible. Signos parkinsonianos, ¿por qué será? Alteración de la vía dopaminérgica. Por inhibición de la vía dopaminérgica que está controlando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que también la vía dopaminérgica tiene estos autorreceptores. Y entonces comienzan los signos, ¿cierto?, de alteraciones en el movimiento. Hiperprolactinemia, también lo mismo. La dopamina mantiene controlada, ¿cierto?, la prolactina. Si comenzamos a afectar la actividad de la dopamina, la prolactina hace de las suyas. Y entonces el paciente comienza ahora, como los profesores de farmacología, salimos la leche ahí, las preguntas tan fáciles que hacemos. Madres completas, ¿cierto? Nos sale la leche. A mí me sale la leche todo el tiempo ahí con las preguntas que les hago. Una madre completa. Bradicardia severa, ¿por qué será? Porque disminuye la resistencia vascular. No, porque actúan directamente disminuyendo la actividad en el nodo sinusal. ¿Qué pasa si el nodo sinusal, los receptores beta 1 del nodo sinusal, no son tan estimulados como antes? Pues no, no tanto. La frecuencia cardíaca cae. ¿Cuándo se ve más eso? En pacientes que tienen el nodo enfermo. Pacientes que tienen nodo enfermo son aquellos que tienden a la bradicardia. La bradicardia no mantienen la frecuencia cardíaca en los niveles normales y tienden hacia la bradicardia. Fuera de eso le ponemos una metildopa o una clonidina, tacatán. Y una bradicardia severa, recuerde que tumba el gasto, se cae y causa un síncope al paciente. ¿Ok? La gente vigilante. Muy bien. Seguimos. Problemitas. A ver, hepatotoxicidad, pero no es frecuente. Hay que de todas maneras tener precaución en pacientes con enfermedad hepática, anemia hemolítica, relativamente frecuente, mire, 20% con pus positivos, a veces es necesario continuar la droga. Hematotoxicidad, leucopenia, trombocitopenia, aplasia de células rojas, lupus eritematoso sistémico light. Eso hace que no sea un medicamento de primera línea, el perfil de seguridad. De todas maneras, en ese sentido de la hematotoxicidad no es bueno. En el sentido de que es seguro para el producto de la gestación, pues lo hace, digamos, una alternativa para la hipertensión inducida por el embarazo o manejar la hipertensión crónica en pacientes gestantes. La clonidina es más de lo mismo, solo decir que con la clonidina se ha observado que entre menor sea la dosis, más efecto alfa-2 central se causa. Entre mayor sea la dosis, se pierde el efecto, la selectividad por el efecto central, que es el que queremos, y comienza a causar el efecto periférico, que es el que no queremos, porque produce vasoconstricción y entonces sí que la presión se eleva más. Entonces, por eso este medicamento se administra en microgramos, no en miligramos, porque damos en dosis micro. Es lo importante. En lo demás, tiene pues una vida media, digamos, razonable, en promedio de 12 horas. Algo que hay que llamar la atención sobre la clonidina es que ella puede causar una elevada descarga simpática, sobre todo en los comienzos de su uso, puede causar cuadros de hipotensión que, digamos, causan, desencadenan respuestas simpáticas reflejas, ¿no? Lo demás se queda de labios, sedación en uno de los pacientes se observa disfunción sexual, la bradicardia también. Rebote, el rebote se observa más con la clonidina que con la metildopa, es verdad, ¿sí? Es decir, efectos que son, pues, con todo lo contrario de lo que uno quiere, ¿no? Y que no son favorables cuando se suspenden. La guanfacina también es otro medicamento que actúa de la misma manera que un agonista alfa-2 presináptico. Tiene el mismo perfil, pero el rebote es menos frecuente.
Y la Guanabens es otro medicamento. Estos dos últimos se usan más en Estados Unidos y Canadá. En nuestro medio no se usan mucho y en otros países de Europa. ¿Ok? Aquí en nuestro medio yo no he visto. Bueno, la reserpina, que les había dicho que la habíamos sacado, ya sabemos lo que ella hace, ¿no? Recuerda que lo vimos en farmacología del sistema nervioso autónomo. Vimos que impedía el almacenamiento y entonces se disminuía la descarga del neurotransmisor. Pero la reserpina no solamente hacía eso con la vía adrenérgica, sino también con la dopaminérgica, serotoninérgica, y terminaba causando depresión que llevaba al suicidio. Y por esa razón se retiró del mercado. Pero como les decía, ya en los últimos años se está probando en dosis menores, combinada con otros medicamentos. Habrá que esperar si no se asocia a el suicidio. Veremos. Bueno, muy bien. Y vamos a ver vasodilatadores, vamos a ver la hidralazina, el nitrocruciato, el diazóxido y el finoxidilo. Comenzamos con la hidralazina. La hidralazina es un fármaco que no se le conoce bien el mecanismo, pero sí el efecto. El efecto es vasodilatador arterial. No dilata venas. No dilata venas. Entonces, solo lechos de resistencia, nada de capacidad. Eso hace que ese medicamento pues tenga unas cosas favorables, pero otras no tanto. Lo favorable es que, pues, en pacientes que se requiera disminuir la resistencia vascular periférica es muy eficaz. También lo bueno es que como no tiene efecto venoso, no produce hipotensión ortostática. Pero, por otro lado, su efecto vascular arterial tiende a ser muy marcado muchas veces y tiende a desencadenar muchos reflejos, descargas simpáticas, reflejas. Además de eso, es un ladrón, produce robo coronario, produce vasodilatación arterial coronaria de forma no discriminada y entonces puede desencadenar anginas inclusive. ¿Ok? Además de eso, se asocia por su efecto sobre la presión arterial media, que disminuye demasiado el flujo, la perfusión renal, se asocia a retención hidrosalina. Normalmente por estas razones vemos a la hidralazina acompañada de beta bloqueadores para evitar los efectos nocivos del reflejo simpático, sobre todo en el corazón. El reflejo simpático afecta mucho el corazón, la taquicardia, sinotropía que se aumenta en un paciente con enfermedad coronaria, pues está contraindicado, por eso no se usa en pacientes con enfermedad coronaria. Pero en los que no tienen, de todas maneras hay que contrarrestar el reflejo y darle diuréticos porque esa retención hidrosalina es bastante marcada. Eso también sería una pseudotolerancia. Eso también sería una pseudotolerancia. De hecho, por estos efectos vasculares arteriales tan notables, en pacientes con falla cardíaca, como lo veremos la semana entrante, se utilizan combinados con venodilatadores, sobre todo en pacientes en donde los IECA, los que vamos a ver más tardecito, y los ARA2 no funcionan bien, los pacientes de raza negra no funcionan bien, porque ellos son, digamos, por cultura de la sal, de no sal prácticamente, ellos no son buenos respondedores a IECA y ARA2. Entonces, en esos pacientes con falla cardíaca responden muy bien a combinación de venodilatadores e hidralazina. Venodilatadores como ya lo vimos ayer, mononitrato isosorbide, dinitrato isosorbide, sobre todo dinitrato isosorbide, que es más venodilatador, ¿se acuerdan? Junto con hidralazina. Estos aspectos son importantes porque entonces un paciente con hipertensión y falla cardíaca de raza negra, pues una alternativa podría ser esta combinación, como lo hice en la ¿qué más les digo sobre esta? También tiene un efecto sobre la recaptación, disminuye la recaptación de la norepinefrina y de esa manera entonces me puede causar un efecto, lo que más se ve es sinotrópico positivo. Entonces, como ustedes comprenderán, un pacientico que tenga problemas cardíacos manifiestos, sobre todo enfermedad coronaria, no se debe utilizar. Bueno, no se debe utilizar. Bueno, muy bien. ¿Mujeres embarazadas que suban? Sí. De
hecho, es uno de los medicamentos que en emergencias hipertensivas, la hipertensión inducida por embarazo, preeclampsia o eclampsia, es una de las alternativas, junto con otros medicamentos. Doctor, ¿el darle venodilatadores ayuda a disminuir el robo cardíaco o no? No, no, solamente lo que lo hace es complementar en pacientes con falla cardíaca, porque recuerden que el paciente con, bueno, recuerden, no lo hemos visto, ¿no? Cuando veamos, se parece un poco el manejo de la enfermedad coronaria y la falla cardíaca en el sentido de que hay que disminuir. En el caso de la enfermedad coronaria que veíamos ayer, es para disminuir el consumo, la demanda, ¿cierto? En el caso de la falla cardíaca es para que él pueda mejorar el gasto y no se congestione tanto. Lo que hacemos es disminuirle la precarga y disminuirle la poscarga. De esa manera mejora el gasto. ¿Sí? Y entonces el venodilatador se le da es para disminuir precarga. ¿Vale? Bien. Bueno, en cuanto al metabolismo, hay unos metabolizadores rápidos, otros lentos, pues hay que ajustar la dosis según corresponda. A pesar de que la vida media no es tan prolongada, fíjense ustedes, los efectos hemodinámicos sí lo son. No se sabe muy bien el mecanismo. Bueno, esto ya lo había mencionado, que puede llegar a causar isquemia, reflejo, el globo coronario. Nos haría falta decir también mismo la combinación de bloqueadores de diuréticos, que también está asociado a lupus, anemia hemolítica, vasculitis, glomerulonefritis. Bueno, ustedes cogen cualquier medicamento, cualquiera, si lo cogen se van a dar cuenta que tiene decenas o cientos de efectos adversos. Si fuera por eso nunca utilizaríamos. Yo me acuerdo cuando a mi madrecita le diagnosticaron la hipertensión y se puso a mirar, ¿no?, los efectos adversos de... Ya no quería tomar los sartán. No, ella le iniciaron primero fue un IECA. Ya no quería, pero que no, mire todo lo que me va a causar. Tenía yo que explicarle a mamá, pero es que no son todas las personas, son algunas personas, no existen medicamentos que no causen problemas, pero no son todas las personas, bueno, todo eso. Vamos a ver, pero entonces me toca probar y experimentar a ver si de pronto yo presento o no presento. No crea, el paciente se siente, ¿cómo así? ¿No lo vimos con la vacuna? ¿Recuerdan el escándalo? ¡Ay, Guillain-Barré! ¡Ay, Guillain-Barré está asociado a Guillain-Barré tal vacuna! ¿Cuál es la frecuencia? No, 1 en 20 millones. ¡Ay, el Guillain-Barré! Y vamos y todo el mundo, pero ese mismo que está preocupado con el Guillain-Barré se mete 3-4 de acetaminofén al día. Y no sabe que está comiendo los hepatocitos. Pero bueno, el Guillain-Barré. Pronto le da Guillain-Barré. ¿Están entendiendo? Entonces, tenemos que educar a nuestros pacientes y nosotros mismos. Porque les digo, el preocupado por el Guillain-Barré era un colega. Entonces, tenemos que educarnos nosotros mismos. ¿Sí? ¿Ok? Toca que recordarle, o más bien explicarle al colega cómo son las cuestiones de las reacciones adversas. Todos tienen, pero las frecuencias no son las mismas que el efecto terapéutico. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo importante es que no le demos a un paciente un medicamento que no necesita. Porque ahí sí, créame que duele, y más que duele. ¿Cierto? Eso no lo dejan dormir. El paciente termina con una reacción adversa cuando yo se la pude haber evitado. Pacientica que tuve en farmacovigilancia, 14 años, en UCI, llegó con una gripe y le dieron una dipirona y resulta que presentó una reacción, digamos, de hipersusceptibilidad, hizo un colapso cardiovascular, terminó en UCI por una dipirona que le aplicaron. 14 años. Una fiebre, una gripe. No podían haberle dado acetaminofén, meterla en la ducha, agua fría. ¿Me estoy explicando? Esa es la cuestión. Y si ustedes miran el uso de la dipirona en este tipo de pacientes, etcétera, etcétera, aún en nuestro país del Sagrado Corazón la dipirona está restringida a ciertos usos. Y ese no es una indicación. Eso sí es fatal. A veces cuando me llaman de la fiscalía, porque me llaman dos veces a que dé alguna declaración, de vez en cuando, hace unos 3 años que no me llama ninguno, pues yo tengo que decir lo que es. Y yo no sé a quién le cae la declaración que yo hago en relación con un medicamento. ¿Están entendiendo? O sea, tenemos que tener cuidado. Dios quiera no les pase a ninguno de ustedes. Porque muchas veces uno sale libre,
no hay demanda civil, no progresa, la penal tampoco, pero uno en el fondo sabe, caramba, la barrera. ¿Sí? Bueno, muy bien, minoxidilo, además de la alopecia, porque sirve para eso, porque causa hipertricosis, los dermatólogos están ahí intentando hacer preparados farmacéuticos, gotas, ungüentos y todo eso. A mí no me ha servido. Y mi doctor decía que era tan fuerte que si una mujer le iba a aplicar tenía que ponerse guantes porque le podían salir. La mano peluda, la mano peluda, ¿cierto que sí? Pero debe ser que la mano doble peluda, pero la calva no, ¿cierto? No, mentira, yo no utilizaba eso, porque yo no sé si mi esposa me dice mentiras, pero yo le preguntaba, amor, ¿ya te gustan los calvos? Mi amor, no, los calvos no, me gustas tú. Entonces yo le creo, ¿no? Yo le creo y bueno, listo, está bien. Entonces no uso minoxidilo. ¿Qué hace el minoxidilo? El minoxidilo activa los canales potasio dependientes. Ya lo hemos visto varias veces. Es decir, facilitan la salida del potasio del interior de la célula y eso que causa una hiperpolarización. Si eso sucede en el músculo liso vascular arterial, una relajación. Y eso es lo que hace. Son arteriodilatadores, no me dilatan venas. ¿Listo? Eso es lo que hace. Muy bien, ¿alguna pregunta? Fácil, ¿cierto? Fácil. Listo. ¿Cuándo lo damos? Ese es uno de los fármacos. Hoy en día se está probando mucho la espironolactona. ¿Qué es la espironolactona? Más que un diurético. Todo el mundo dice un diurético, claro, que lo ven en diurético. Ayuda a la falla cardíaca. Ahorrador de potasio. Ayuda a la falla cardíaca. Ayuda a la falla cardíaca. ¿Por qué será? Porque ayuda a evitar los cambios Evita. adaptativos Pero de evita hipertrofia. Hipertrofia, remodelamiento. ¿Qué causa quién? Aldosterona. Bien. Lo veremos la semana entrante. Ok. Están cuchillas, bien. Para partir del examen. Si no colocara correcto, incorrecto. Sí. Bueno, ¿qué más les digo? Ok, muy bien. Aquí, bueno, es una prodroga o profármaco que tener una buena función renal. Esto es importante. Problemitas. Hidrosalina que lleva a una pseudo tolerancia, hipertricosis, en la mano, no en la calva, isquemia miocárdica, normalmente porque también produce vasodilatación coronaria que puede ser inespecífica, ¿okay? Trombocitopenia, Steven Johnson, ojo que es relativamente frecuente con esta molécula, por eso no es una molécula que se use para todo el paciente hipertenso, ¿no? Solo en casos refractarios. Bueno, falla otros. El Steven Johnson, ¿saben qué es? No, es una lesión en la piel de hipersensibilidad y causa desde pequeñas lesiones papulares hasta papulares muy generalizadas, grandes, ampollosas. La piel se puede desprender, puede llegar a ser tan generalizado el cuadro que causa un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que produce secuestro leucocitario pulmonar, pulmón de choque, falla renal, falla hepática, muerte. El Steven Johnson se parece a la sepsis, solo que es aséptica, es solo respuesta inflamatoria. ¿Sí? Se llama así, Steven Johnson. ¿Sí? Lo diferencian un poco del síndrome de epidermolisis tóxica, pero es básicamente lo mismo, porque dicen que el Steven Johnson es un poco menos grave, pero puede matar. Entonces imaginen el otro. E intolerancia a la glucosa. Entonces aquí pacientes diabéticos o prediabéticos no sería lo más indicado. Lo que pasa es que los tratamientos con minoxidilo son transitorios, no son muy duraderos. Mientras se controla la refractariedad de la hipertensión. ¿Ok? No hay esto. ¿Qué? Bueno, vamos a ver otro que hasta hace una par de décadas era el rey de las emergencias hipertensivas.
Todo médico tenía que aprender a manejar el nitrocruciato de sodio. ¿Sí? ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, sobre la intolerancia a la glucosa, o sea, ¿no hay enzimas para degradar la glucosa? ¿O cómo? No. Él está asociado más es a unos efectos en las células beta-pancreáticas. Ok. Disminuye la respuesta de la célula beta-pancreática a la glucosa para producir insulina. Entonces, de esa forma aumenta. Sí, por eso es que produce esa intolerancia. ¿Ok? Bueno, muy bien. El nitrocruciato de sodio, les decía, es una molécula muy importante, sigue siendo, sobre todo para manejo de emergencia hipertensiva que afecte el cerebro, el encéfalo, la encefalopatía hipertensiva, el síndrome de hipertensión endocraniana, causada por emergencia hipertensiva, sigue siendo, e inclusive, en algunos casos podría utilizarse en algunos cuadros de emergencia hipertensiva con difusión ventricular izquierda, aunque la nitroglicerina hace muy bien el papel ahí. Entonces, el nitrocruciato de sodio es un vasodilatador de administración exclusivamente endovenosa, en infusión, fotosensible, donador de óxido nítrico, en consecuencia activa la guanilato ciclasa y produce el incremento del GMP cíclico que, entre otros efectos, produce vasodilatación, tanto arterial cuanto venosa. Es decir, es muy balanceado, mucho más balanceado que la nitroglicerina. Recuerden, la nitroglicerina dilata más las venas que las arterias. Este es más balanceado. Y se observan efectos muy importantes en la disminución de la pre y la poscarga en corazones sanos o enfermos. Eso lo hace, por eso les decía, especialmente útil en una disfunción ventricular asociada a hipertensión, es decir, una disfunción ventricular hipertensiva. Como casi todos los vasodilatadores incrementan la actividad de renina. Normalmente, si la tasa de infusión es adecuada, no se observan cuadros de descarga simpática, frecuencia cardíaca aumentada, compensatoria, nada de eso. Pero si nos pasamos de infusión, pues puede haber. Así como la nitroglicerina, que les decía ayer que causaba, hipoxia, también causan hipoxia. Y otro efecto importante que a veces hace que se use, si de pronto no hay nitroglicerina o hay alguna inconveniente con la nitroglicerina, también en la angina hipertensiva, por esta razón, porque al igual que la nitroglicerina, disminuye, como disminuye las presiones telediastólicas y la tensión de la pared, entonces puede ser útil, pero no está por encima de la nitroglicerina. La nitroglicerina es la que más se usa en este escenario, ¿vale? Bueno, ya les dije, fotosensible, infusión. Una latencia de 30 segundos, muy rápido, muy actual, un pico de 2 minutos y una duración de 3 minutos. O sea, es un medicamento ideal para estar titulándolo, ¿sí? Casi que minuto a minuto. Importante. El nitrocruciato libera cianuro y libera óxido nítrico. Cianuro, bueno, mata uno, pudiera. Sí, pudiera, si se nos va a la mano. Pero antes de matar a uno por intoxicación por cianuro, lo mata una hipotensión. Pero el organismo coge el cianuro, lo vuelve en tiocianato. Tiocianato es tóxico, pero mucho menos que el cianuro. Pero podemos intoxicarnos con el tiocianato si la eliminación renal no es adecuada. Entonces, en pacientes con difusión renal no se recomienda utilizar porque se pueden intoxicar con tiocianato. ¿Ok? Bien. Ya le había dicho que puede empeorar la hipoxemia de los pacientes con EPOC o fibrosis pulmonar porque tiene el mismo efecto que les explicaba ayer con la nitroglicerina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El efecto. No se acuerdan. No. Sí, no se acuerdan. Claro, no se acuerdan. Que hay áreas del pulmón que están sanas y hay áreas del pulmón que no están sanas. Ajá. Traca. Digo, que cause hipoxia. Ok. Al contrario, no es la hipotensión.
Sí, digamos que como este tiene efecto venodilatador, sí, lo que pasa es que la mayoría de las veces, doctora, no se observa. ¿Sabe por qué? Porque es un medicamento que se usa en cuidados intermedios intensivos. Y entonces el pacientico ni se levanta, es más, a veces ni está consciente. Sí. Entonces, digamos un pacientico que esté con infusión de nitroglicerina o nitroprusiano, ese está encamado, quietico. Está crítico. ¿Ok? Pero si, suponiendo, claro, podría causar tranquilamente. Bueno, sí. Y si fuese aguda, vendría siendo ¿Aguda qué, niñita? ¿Aguda qué? O sea, no, con lo del nitroglucilato. O sea, fuera aquí. O sea, con este tratamos de lo crónico, antiinestable. No, nitroglucilato solo se usa para cuadros de emergencia. ¿Sí? Solo en emergencia. Para lo crónico utilizamos nitroglicerina para casos de enfermedad coronaria, ¿no? Y nitratos. Y también si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, lo combinamos con arteriodilatadores. Pero no es eso. Este es solamente para cuidado intensivo. ¿Okay? Ni siquiera en urgencia. No se puede utilizar en urgencia. Mata con el paciente. Eso debe uno tener un monitoreo continuo. ¿Ok? Sí, seguro. Bueno. Muy bien. El diazoxide es un medicamento que era la alternativa, lo menciono, porque pues hay que mencionarlo, pero ya casi no se usa. Era la alternativa para el nitroprusiato de sodio cuando había contraindicaciones, o no había. ¿Sí? También tiene el mismo mecanismo el minoxidilo, es arteriodilatador, desencadena retención hidrosalina, reflejos importantes, pero se utilizaba así como un reemplazo, pero no es reemplazo en realidad. Es un medicamento que cada vez se usa menos, de pronto en algunos casos de muy extremos, pero hoy día con la betandol y esmolol, los betabloqueadores de tercera generación, no son alternativa para el nitroprusiato. ¿Ok? Perdón, bueno, esto es para volverles a enfatizar que toda vez que utilicemos fármacos vasodilatadores, preparémonos para causar muchos efectos sistémicos. Y preparémonos de pronto para contrarrestar los efectos que el organismo, digamos, produce, en el organismo se producen como reflejo o como respuesta a la vasodilatación, ¿cierto? Y aparecen ahí fármacos que se utilizan, ¿cierto? ¿Cuáles son? Normalmente los diuréticos, ¿y cuáles más? Los beta antagonistas beta, ¿cierto? Porque los efectos que más observamos, ¿cuáles fueron? Descargas simpáticas y retención. Para la retención hidrosalina, los diuréticos. Para la descarga simpática, metabólica. Es un poco galénica la cosa, galénica. Galeno decía que cada síntoma y cada síndrome decía un fármaco, un tratamiento. Fármaco no, porque en la época no había fármaco, pero un tratamiento. Eso es muy mentiroso y eso es muy mala práctica. Pero en algunas ocasiones toca. ¿Sí? Por un bien mayor. Por un bien mayor. Bueno, yo creo que ustedes vienen notando que utilizar medicamentos no es un oficio fácil. Y no puede uno siempre ofrecer solo cosas buenas. Y eso hay que explicárselo al paciente. Uno no le puede mentir al paciente. El paciente tiene que saber todo. ¿Sí? Hasta que se puede divorciar porque ¿qué? No va a cumplir con la mujer con las obligaciones maritales. ¿Cierto? Bueno, yo le doy este medicamento, pero usted tal cosa. Y el paciente dice, no, prefiero morirme. Y lo puede hacer. Lo puede hacer. Por eso es que es importante decirle al paciente las cosas. Para que él escoja.
Y hay algunos que dicen, no, búsqueme una alternativa, doctor. No, pues esta alternativa, pero tendrías este problema. No, yo lo prefiero. ¿Ok? Es en serio. ¿Sí? La abuelita le dijeron a los 72 años, la mamá de mi papá, ay, doña María, bueno, chocolate con queso, no más. El caldo con huevo, no más. La abuela llegó, pero ¿cómo así? La que dice que matasaron, la que decía, imagínate, no, me puso a aguantar el hambre, nada, no voy a dejar de tomarme mi chocolate, y era con queso de hoja, lo metía, se ponía elástico, y todo eso, no, mijo, yo me lo sigo tomando. Y el caldo sin huevo, eso no es caldo, decía, y más con la arepita, y tal. Vivió hasta los 96 años, y no le paró bola. Pero es que no le preguntaron, ¿qué es el problema del médico? A veces un médico panzón, diciéndole a la paciente que haga ejercicio, que no coma el todo grandote allá, ¿cierto? Como mi papá le dijo a su cardiólogo en su momento, dijo, doctor, usted me manda a hacer ejercicio, pero usted no hace ejercicio, ¿no? Eso era enorme, más ancho que algo, ¿no? Entonces, imagínate. Ay, mi mamá y la abuela, la mamá de mi papá, se murió comiendo chocolate, tomando chocolate y el caldo con huevo, en 96 años. Pero es que ella caminaba muchísimo. Ella no sabía lo que era subirse en un bus ni en un taxi. Visitando a sus hijas, porque tuvo bastantes, se iba también. Entonces mamá María podía tomarse su chocolatico. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Terminamos por aquí, ¿no?